De verdad yo estaba muy contento de poder pasar por acá. Yo le decía a Oscar, queda un día que podemos estar en Barcelona, algo hay que hacer. Y allí se puso en acción ya misma. Porque hemos estado sin parar, de hecho estamos cansados, perfecto, gracias. Gracias. Estamos sin parar, hemos pasado por todas partes, por Barcelona, Madrid, Zaragoza, Bélgica, de vuelta, y todavía falta Madrid, falta Castellón, y ha sido una bendición poder equipar a la iglesia, poder ayudar a la iglesia en este tema tan complejo. ¿Quiénes conocen acerca de mi historia? Wow. Ok. Les tengo que... Es un honor realmente que haya tanta gente que no conozca la historia. Así que bueno, vamos a comenzar por allí para poder entrar en contexto, para que entiendan de qué vamos a hablar y lo que yo he comprendido y lo que el Señor me ha mostrado en este caminar. Yo era astronauta, no mentira. Realmente, siempre que comparto una historia, yo deseo que nadie se identifique nunca con lo que yo viví. Yo experimenté abuso sexual en la infancia desde los 5 años hasta los 12 años. Esto ocurre en Venezuela. Hay un punto que quiero tratar con respecto al abuso. El abuso sexual, existe el abuso sexual que es agresivo. Ese abuso produce un cambio en el niño. Cuando un niño es abusado de forma violenta, ese niño va a generar, va a hacerse pipí de nuevo en la cama, se va a callar, no va a hablar, hay algo que ocurre. Pero hay otro tipo de abuso que lamentablemente no se da cuenta los adultos, y es ese abuso que es bajo seducción, manipulación y juegos. Es aquel abuso que comienza diciéndote, ay mira, yo tengo un lunar acá para ver tus lunares. Ay mira, vamos a jugar al extraterrestre. Ay mira cómo siento yo aquí, mira cómo sientes tú acá. Entonces es un abuso que busca primero hacerte sentir confortable con los tocamientos, y una vez que te haces adicto, entonces comienza a ir más profundo. ¿A qué te haces adicto? A las sensaciones, a lo que estás sintiendo, a lo que estás disfrutando. Porque lo estás disfrutando, eres un niño. Cuando esto comenzó a los 5 años, recuerdo que a los 7, 9 años ya yo había experimentado con más de 5 personas, todos mayores que yo, todos hombres. Al mismo tiempo, en la infancia, mis papás se divorciaron cuando yo tenía 7 años. Mi mamá era una mujer muy estricta. Mi mamá era la directora del plantel, del colegio, donde nosotros estudiamos, y era un colegio militar. Entonces, el militar en la casa, militar en el colegio. Adicionalmente a eso, mi papá me rechazaba porque yo era muy amanerado. Y sabemos que en las culturas latinas o culturas españolas donde hay machismo, que tú tengas un hijo que esté todo el tiempo así, realmente a mi papá le generaba rechazo. Y él me rechazaba por causa del amaneramiento. Recuerdo un día que después del divorcio, él llega a la casa y cuando yo lo veo, yo brinco a sus brazos y le voy a dar un beso. Y cuando le voy a dar un beso, me dice no, me frena. Los hombres no se besan. Y yo decía en mi mente, bueno, pero ya yo me beso con hombres. Ya yo estoy experimentando esto. O sea, es que yo no soy tan hombre. Empezaban a rodar cosas en mi mente. A los 12 años ocurre otro episodio con mi papá, y es que él me invita a que lo acompañe a hacerle el cambio de aceite del coche. Y cuando estoy allí con él en el garaje, un hombre se acerca, me mira a la cara y le dice a mi papá, ah, mira, este es tu hijo, el que tiene cara de homosexual. Digo otra palabra. Y cuando él dice eso, yo me siento descubierto. Ya a los 12 años había tenido más de 1000 experiencias sexuales, a los 12 años. Y cuando él dice eso, yo espero que mi papá me defienda, y él no lo hace. Y cuando no lo hace, dentro de mí yo dije, ah, ¿tú piensas que yo soy homosexual? Prepárate, porque vas a ver al homosexual más homosexual que hayas visto durante toda tu vida. Ahí se las juré. A partir de ese momento ocurre algo. Todo lo que yo les estoy contando, esto lo viví. Así lo viví, así lo cuento. A partir de ese momento yo me doy cuenta que tengo la capacidad, el superpoder de ver a otro hombre a los ojos, una mirada, dos miradas, y ya podíamos conectar sexualmente e irnos a la cama, sin ni siquiera tener una conversación. Eso en el mundo LGBT se le llama gaydar, que es el radar gay. El radar gay es que te permite una mirada, dos miradas a la cama, una mirada, dos miradas a la cama, sin conversación. Yo pensaba que era un superpoder, de verdad. Yo dije, bueno, ya me gusta lo que hago y ahora tengo este superpoder.
voy a sacarle provecho. ¿De qué manera le saqué provecho? A los 15 años ya me estaba prostituyendo. Me estaba prostituyendo con hombres y estaba recibiendo dinero en cambio de servicio sexual. Todo esto viviéndolo como ateo. Yo no creía en Dios, yo no conocía a Dios. Mi mamá era profesora de física, química, biología. En la casa creíamos en la evolución del mono, en la sopa de Darwin, en el Big Bang. Ese era el entendimiento que teníamos en casa. Entonces, para mí la idea de Dios, a pesar de que éramos católicos no practicantes, era un absurdo. Para mí Dios, Jesús, era un absurdo. Recuerdo que a los 16 años ya yo me encuentro completamente involucrado en el medio LGBT, en las discotecas de ambiente. Ya yo formo parte de la comunidad, yo voy a las discotecas, me siento de maravilla. Finalmente logro conectar con un grupo de personas que siente como yo siento, que se conectan con lo que yo estoy viviendo, que no me están señalando, que no se están burlando de mí, que no me están diciendo cosas, porque en el colegio siempre me estaban haciendo bullying, ¿cómo le acoso? Siempre me estaban haciendo acoso. No solamente por los amaneramientos, de paso, mi nombre completo es Carlos Eduardo Catarí Angulo. Ríanse, no mentira. El caso es que, mira, es que de verdad, imagínate, apellido Angulo y de paso homosexual, o sea, era el paquete completo, ¿ok? Y esa burla constante era horrible. Y yo decía, bueno, finalmente entro con un grupo que me entiende, que sabe lo que siento, que no me mira como un extraterrestre. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces queremos satanizar a la... Voy a levantar esto un poquito más. Queremos satanizar a la comunidad LGBT y la verdad es que hay un momento en que esa comunidad fue un lugar de refugio para mí, porque era un bicho raro. Yo no tenía dónde ir y era el único sitio donde me decían, acá eres normal, acá te recibimos. Yo sé, y esto lo digo, la comunidad LGBT tiene su lado oscuro, pero también la iglesia, y también los hospitales, y también el gobierno, ¿cierto? El caso es que luego de eso, estoy allí, me siento bien, como yo lo digo, soy libre de soltar mis plumas y nadie me dice nada. ¿Qué pasa? Que me doy cuenta que mis hermanos más pequeños y mis primos también pueden experimentar el abuso que yo experimenté. Y yo dije, no, yo tengo que realmente buscar cómo ayudarles. Así que decido hablar y hablo con mi familia y les digo, miren, quiero que sepan que yo viví esto en la infancia, fui abusado y aprovecho la oportunidad para decirles que yo soy homosexual. Esto a los 16 años. Yo pensaba hasta ese momento que yo había nacido así. Yo pensaba que había nacido así, sí, siempre había sentido así. Aparte de eso, me gustaba lo que hacía con mi primo. Luego, a los 16 años me di cuenta que era un abuso, pero hasta ese momento yo pensaba que había nacido así. Cuando yo digo esto, mi mamá pues, se impacta mucho, me pide perdón por todo el abuso y en eso ella me dice, hijo, ¿y qué tal si nunca hubiese sido abusado sexualmente? ¿Serías tú homosexual? Yo nunca me había hecho la pregunta, pero en ese momento yo dije, wow, tal vez, no lo sé. Desde que tengo memoria, he estado expuesto a la intimidad con hombres. Tal vez no tendría atracción por hombres si yo no hubiese vivido tanto placer con hombres. Recuerdo que la pregunta quedó allí. Mi mamá me lleva con una psicóloga porque la psicóloga, ella quería ayudarme con el abuso sexual. La psicóloga me dice algo, me dice, hijo, ¿y qué tal si tu futuro no fuera el resultado de lo que otra persona decidió en tu infancia? ¿Qué tal si tú pudieras tener una vida que no fuera consecuencia de lo que otra persona decidió cuando tú eras un niño? Cuando la psicóloga me dijo eso, sumado a la pregunta de mi mamá, yo dije, ¿sabes qué? Yo no quiero ser homosexual. A partir de ese momento yo me dije, yo quiero cambiar, yo entiendo que en mi caso, perdón, que entiendo que en mi caso soy, esto que estoy viviendo es producto de lo que experimenté en la infancia. Y yo no quiero eso. Yo quiero ser heterosexual. Ahí se me metió en la cabeza, pero recuerden, ¿era qué? Ateo. No creía en Dios. Entonces, veo que estamos adultos o personas con madurez. ¿Qué dije? Si yo no quiero una homosexualidad indeseada, hasta el momento yo disfrutaba la homosexualidad, pero después ahí dije, ok, ahora esta homosexualidad se convierte en una homosexualidad indeseada. Si yo no quiero esto, la solución es heterosexualidad. ¿Qué pasa? Lo peor que puedes hacer es pasar de una homosexualidad indeseada a una heterosexualidad forzada. Era lo peor que podía hacer. A ese momento, para mí las mujeres y una silla sexualmente era lo mismo.
No había nada, nada, ningún deseo, ningún estímulo, ningún nada. Pero yo me forcé a estar con mujeres. El problema es que yo era un adicto al sexo y cuando estaba con mujeres tenía que pensar en hombres, cuando estaba con hombres pensaba en la pregunta de mi mamá y ahí ya yo no encontraba paz en aquello que era una adicción. ¿Y qué pasa? Cuando me encuentro en ese punto, me quiero suicidar, me quiero quitar la vida, me quiero quitar la vida. A los 20 años recuerdo que tengo una novia. A la pobre yo le era infiel con hombres, pero ese momento era mi novia. Y recuerdo que íbamos al cine y cuando estuvimos en el cine, todas las películas que estaban en la cartelera ya las habíamos visto, salvo una. Y esas la estaban, la estaban estrenando ese día. Cuando voy a comprar las tickets me dicen, no, mira, están vendidos, hoy es viernes y no hay tickets hasta el próximo martes. Yo digo, wow, dije yo, ¿qué película? En eso alguien se acerca y me dice, mira, a mí me quedan 2 entradas de esta película. Yo realmente, por el título de la película, yo pensaba que era una película romántica. Yo pensaba que era una película de los amores de un hombre por sus mujeres. Yo sentía que era una película romántica. Resulta que el muchacho me dice, ¿tú eres cristiano? Y yo le dije, ¿qué es eso? Y la que era mi novia le dice, no, somos católicos. Ah, somos católicos. Yo no sabía nada. La película era La Pasión de Cristo. Ah, bueno. Ajá. Sin que nadie me explicara, yo entro al cine y yo entiendo que el Señor, que Jesús había realmente entregado su vida por la mía para darme una nueva vida. Pero nadie me lo explicó. Yo entendí eso allí. Y ya yo quería una nueva vida. Ya yo estaba buscando cambiar. Y yo decía, yo quiero eso, yo quiero. No entiendo qué es lo que pasa aquí en esta película, pero yo quiero. Y me pongo a evangelizar sin saber evangelizar. Y yo empiezo a decirle a la gente, tienen que ver la película. Esa película tiene algo. Ahí hay algo en esa película. Nadie me entendía. Hasta que una señora me dijo, sí, hijo, lo que viste allí en esa película es verdad. Jesús hizo eso por ti. Esta señora, Dulce García, ella en 3 horas me compartió del Génesis al Apocalipsis y me mostró a Jesús en toda la historia. Yo quedé impactado. Y a los días que hice, le entregué mi corazón a Dios, tuve un encuentro con Él y les pregunto a ustedes, después, ¿quién aquí, después de tener un encuentro con Dios, la vida le ha cambiado? No fue mi caso. Todo se puso peor, peor. ¿Qué pasa? Empiezo a ir a esta iglesia donde ella me lleva y es una iglesia, yo no tengo experiencia, no sé nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que en lugar de enseñarme todo lo que Dios había hecho por mí, se pone más bien a decirme todo lo que yo tengo que hacer por Dios. Entonces me dicen, bueno, ahora que eres cristiano, tienes que dejar las groserías, tienes que dejar el sexo con hombres, tienes que dejar la pornografía, la fornicación, las mentiras, tienes que dejar todo. Tienes que dejar todo para honrar lo que el Señor hizo por ti. Yo decía, bueno, si es eso el cristianismo, pues yo lo hago. El problema es que dice 1 Corintios 15, 56, que el poder del pecado está en el mandamiento, en la ley. Cuando a mí me empiezan a dar mandamientos, el pecado toma una fuerza en mí, que ahora yo me encuentro luchando con un monstruo que yo no conocía. Y empiezo a caer en pecado como aún antes, cuando era ateo, no había conocido. Cuando era ateo, yo no vivía en tanto pecado como vivía estando en la iglesia, porque el poder del pecado estaba anclado en tantos mandamientos que yo tenía que obedecer. Entonces yo decía, bueno, ¿qué hago? Me acuerdo que fui con el pastor y le dije, pastor, yo necesito ayuda. Yo tengo esta situación, me gustan los hombres, yo no quiero eso. Antes de ser cristiano ya yo no lo quería. ¿Qué hago? Y el pastor lo que hacía era leerme 1 Corintios 6, 9. Porque los homosexuales y los afeminados no irán al reino de los cielos. Y yo decía, pues, ahora pues con más razón, yo no quiero esto, ¿qué hago? ¿Y qué me decía él? Ora, pídele a Dios. Y yo decía, ok, bueno, le voy a pedir a Dios. Y empiezo yo a pedirle a Dios, porque ahora conozco a Dios, ahora creo en Dios, ahora sé que Dios es todopoderoso. Y empiezo a pedirle y a pedirle. ¿Qué le pido? Dios mío, cámbiame. Dios mío, cámbiame. Dios mío, cámbiame. ¿Cuál era el problema? Mientras más le pedía que me cambiara, más me gustaban los hombres. Luego de eso, empiezo a buscar más ayuda y consigo lo que se llaman terapias de conversión. ¿Quién conoce eso? ¿Terapia de conversión? Ok. Por aquí ya misma conoce. La terapia de conversión es un tipo de acompañamiento, terapia, consejería, donde buscan ayudar a una persona que no está conforme con su homosexualidad a que pueda pasar a la heterosexualidad. Es decir, es como una ayuda para cambiar de orientación sexual.
En esta ayuda me acuerdo que me decían, bueno, ahora vamos a verificar qué fue lo que pasó en tu infancia. Bueno, tu papá te dejó, tu mamá era muy estricta, tu mamá te puso estándares de hombre que tú no llegabas porque era muy alto, aparte de eso fuiste abusado miles de veces. Todo eso son las razones por las cuales te gustan los hombres. Y yo decía, ok, digamos que eso es verdad. ¿Cómo cambia eso lo que yo siento? ¿Cómo cambia eso lo que yo siento por dentro cuando yo veo a un hombre? Yo veo a un hombre y siento atracción. Yo puedo entender todas las razones, pero en el fondo sigo teniendo atracción. ¿Qué hago? Y me decían, bueno, tienes que obedecer a Dios. Y ahí volvemos a la ley. Tengo que obedecer a Dios en mi fuerza. A mí me habían dicho que con los que estamos en Cristo Jesús somos una nueva criatura. Y yo decía, pero Señor, la estoy dañando a esta nueva criatura. Me diste una nueva y la estoy echando a perder también porque la estoy haciendo vivir lo mismo que vivió el anterior. No sé qué hacer. Me decían, tienes que luchar contra la naturaleza pecaminosa, porque tu naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí. Yo decía, bueno, pero ¿cómo lucho con una naturaleza que ya es la mía y que ya es pecaminosa? Entonces tengo que luchar contra algo, pero que ya soy yo, porque es mi naturaleza. Yo no entendía nada. Me decían, el aguijón de Pablo. Pablo tuvo un aguijón. Probablemente el tuyo es la homosexualidad. Yo decía, pero ¿cómo me van a decir que es la homosexualidad es mi aguijón cuando yo conozco homosexuales que la homosexualidad no les hace daño? Pero a mí entonces es un aguijón, pero para ellos no. Eso no tiene sentido. Pero bueno, si eso me decían, yo creía y ahí me mantenía. Pasaron 3 años en esta iglesia y ocurre una tragedia. Mi hermana, con quien yo tengo una relación muy cercana, tiene un accidente y muere. Cuando ella muere, fue una muerte trágica. Yo me molesto con Dios. De verdad me enojé. Y ya cuando uno se enoja, antes de enojarse, cuando uno es cristiano, uno dice, Señor, hágase tu voluntad. Tu voluntad, Señor, no la mía. Pero cuando estás enojado, haz lo que te dé la gana, porque de todos modos vas a hacer lo que te dé la gana. No me cuidaste cuando era un niño, no la protegiste a ella, no me quieres cambiar, no eres tan buen Dios como tú dices. Estoy hablando sincero, ¿eh? Eso es lo que estaba en mi corazón. ¿Qué pasa? A los meses, yo digo, bueno, ¿qué es lo que le molesta a él? El pecado, aquí tiene, doble tanda. Y me voy más abajo. Y me fui más abajo a hacer cosas que no había hecho antes. Y allí en ese proceso me hago un novio. Y me consigo con un muchacho que se encuentra en la misma condición que yo. Él quiere cambiar, también fue abusado, está en psicólogo, él quiere salir de la situación en la que se encuentra, solo que él no es cristiano. Pero él me dice, pero yo quiero cambiar. Yo dije en mi mente, este no es cristiano, no le voy a compartir el evangelio porque si se convierte, me deja. Y yo decía, para que no me deje, no le voy a hablar de Jesús. Porque de todos modos yo estoy bravo con Jesús. Bueno, al final de cuentas el muchacho se convierte supuestamente y empezamos a ir a la iglesia y le decimos a los pastores, mira, esta es la situación. Y ahora el pastor menos sabía qué hacer conmigo. Menos sabía. Él decía, pero ¿ahora qué hago? Ahora son 2. Resulta que decidimos cambiarnos de iglesia. Nos vamos a una iglesia donde habían 5,000 miembros. ¿Por qué una iglesia tan grande? Porque podías entrar y salir y nadie sabía quién eras tú. Yo decía, bueno, por lo menos vengo acá, doy mi diezmo, porque los cristianos damos el diezmo, doy oro aquí, leo la Biblia, estoy con un solo hombre. Algo de esto tiene que servir para agradarle a Dios, algo. Esa era mi posición. Yo pensaba que yo tenía que agradar a Dios con mi fuerza. Yo pensaba que Dios me estaba exigiendo que yo cambiara mi vida de pecado para poder agradarle. Ahí estaba mi error. Pasan los años, la relación con este muchacho, que supuestamente era para salir de la situación juntos, se hizo una relación de 7 años. 7 años de una vida romántica. En todo ese proceso seguía yo atado a la pornografía, él también, a los encuentros sexuales, aplicaciones, un nivel de promiscuidad que ustedes no se imaginan. Luego en el 2014 ya nos mudamos a Canadá, estamos viviendo en Canadá y estando allá, estando en Canadá, resulta que la relación se acaba. Llega un momento en que la relación se acaba y allí, de hecho, se acabó el día, porque me acabo de acordar de algo, se acabó el día que él me pide matrimonio. Él me dice, Carlos, ¿sabes qué? Ya hemos luchado mucho, vamos a casarnos. Y yo le dije, tú estás loco, somos cristianos. ¿Cómo vamos a hacer eso? El caso es que yo le dije, no, 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 somos cristianos, no puedo. Y él me dice, bueno, entonces déjame libre. Yo dije, eres libre. Allí yo dije, ya yo estoy cansado de esta situación en la que me encuentro. Yo necesito hacer las paces entre lo que siento
y lo que creo. Yo sé que la Biblia es la verdad, pero no logro conectar lo que siento con la palabra. Necesito buscar a Dios de otra manera. ¿Y qué hice? Metí en internet cómo ser gay cristiano. La historia va de mal en peor, ¿eh? El caso es que allí empiezo a conseguir material que habla sobre, eh, que habla sobre versículos que ellos dicen que fueron mal interpretados. Por ejemplo, ellos dicen allí en esa doctrina, porque si tú pones a buscar vas a conseguir. Y es como una doctrina que explica que hay muchos de los versículos sobre la homosexualidad están mal interpretados y que de hecho David y Jonatán eran la primera pareja homosexual. Y que eso lo demuestra ahí, te muestran los textos. Luego te dicen que cuando eh, Jesús oró por el siervo del centurión, estaba orando por su amante. Que el centurión, su siervo era el amante y que Jesús estaba orando por ello y que Jesús aprobaba esa relación. Luego te dicen, no, que Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y prójimo es prójimo, aunque sea hombre. Y yo decía, oh, listo, eso es lo que me pasa, soy gay cristiano. Ahí empiezo yo supuestamente a apropiarme de esta identidad y empiezo a repetirla y a decirle a la gente, mire, se acabó, soy gay cristiano, ya no sigo más con esta lucha, tengo 15 años luchando, 15 años, 4 años ateo, 10 años, 11 años en la iglesia, se acabó, ahora soy gay cristiano, salgo del closet, ya no hay más closet. ¿Y por qué digo ya no hay más closet? Porque yo entraba y salía tanto del closet que ya el closet tenía puertas giratorias. Era todo el que yo entraba, no, ahora sí, no, ahora no, ahora sí, no, ahora no. Y finalmente dije, ya, se acabó. Así me acepto, así soy. El problema, yo decía, ¿por qué si ahora supuestamente acepté la verdad, por qué sigo tan depresivo? ¿Por qué sigo aún hundido en el pecado? En toda práctica pecaminosa, ¿por qué si supuestamente me acepté? Pasan los meses, estoy en Perú visitando, haciendo un negocio, y cuando estoy allá, resulta que estando igual, perdido, suicida, depresivo, allí ocurre algo. Resulta que conozco un día a una pareja, ella es venezolana, él es italiano, y ellos estaban, la relación que ellos tenían con Dios era tan profunda que yo tuve un deseo de conocer a Dios como ellos lo conocían. Ellos no me estaban evangelizando, no me estaban discipulando, no sabían mi vida, pero la presencia de Dios en ellos, por su relación con Dios, era tan fuerte que en un momento yo dije, Señor, ellos te conocen como yo no te conozco, quiero conocerte así. Estaba yo perdido en pecado, pero esa luz en ellos me atrajo. Esa sal, ellos eran sal y me dio sed. Amén. No me estaban hablando. Muchas veces nos enfocamos en hablar y en qué decir cuando nuestra propia vida puede atraer a un pecador mucho más que las palabras. Amén. ¿Qué pasó? A los días, a los meses, vuelvo a Canadá, me encuentro completamente quebrado, sin dinero, quebrado emocionalmente, sexualmente, físicamente, en todos los sentidos. Una familia venezolana me recoge en su casa y me dan lugar en el sótano, en un colchón inflable. ¿Quién ha dormido en colchón inflable? ¿Qué pasa con los colchones inflables? Se desinfla. Y en las mañanas yo amanecía con ese dolor en el pecho, en la espalda, y decía, no puede ser. O sea, mi vida está completamente destruida. Todo está destruido. Todo es un desastre. Estando allí en ese estado, diciembre de 2014, era la celebración de Año Nuevo, esta familia es cristiana. Y ellos invitan a muchos amigos y hacen una reunión. Resulta que allí viene un hombre de la iglesia y comenzamos a conversar. Comenzamos a conversar acerca de la fe, porque yo soy cristiano, ¿verdad? Bueno, eso pensaba yo. El caso es que estamos hablando ahí de la fe y en un momento dado él me dice algo y aquí cambia la historia. Él me dice, Carlos, el problema con muchos cristianos es que tienen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Cuando él me dice eso, yo sentí el amor de Dios en ese momento. Yo sentí a Dios hablándome en ese momento, a pesar del pecado en el que yo me encontraba, de la cantidad de cosas que yo estaba haciendo. Era como que si él me decía, mi amor por ti es superior a lo que estás viviendo, quiero ayudarte, pero tú no te dejas porque el Señor de tu mente eres tú, no soy yo. Recuerdo que días después de esa conversación, nuevamente, ando en las mías, me encuentro con otro hombre, salgo de su casa, me siento como, finalmente digo, esto es más de lo mismo, no puede ser que esto sea más de lo mismo, esto es más todo lo mismo, tengo años atrás de este hombre y cuando estoy con él es más de lo mismo.
Y cuando salgo de esa casa a las 7 de la mañana a menos 24 grados, porque eso es en Canadá, en ese momento yo levanto la mirada y digo, Señor, ¿sabes qué? Se acabó. Ya no me importa si me cambias o no me cambias. Si voy a ser homosexual, asexual, heterosexual, de todos modos, eché a perder mi vida. La pongo a un lado, quiero seguirte, conviértete en mi Señor. El cielo no se abrió y los rayos, las cosas, no. Pero ¿saben qué? Dios me escuchó. Allí hay algo en esa oración. Era primera vez que yo le decía a Dios, ya no me importa lo que vaya a pasar conmigo, te quiero a ti. ¿Por qué esto es importante? Yo no sabía que mi deseo de cambiar, mi deseo de restaurar la sexualidad, mi deseo de pasar de la homosexualidad a la heterosexualidad, era un deseo tan fuerte que se había convertido en un ídolo. Los pastores me ayudaban, la terapia quería ayudarme, todo el mundo quería ayudarme. ¿A qué? A enfocarme en mi ídolo. La palabra dice, Mateo 16:25, el que quiera guardar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Yo todo el tiempo me había enfocado en mi vida. Era mi vida, mi vida, mi vida, mi sexualidad, mi cambio, casarme con una mujer, tener hijos, familia, mi vida, mi sexualidad. Y enfocado en mi vida, la perdí. Ese día fue la primera vez en la que yo le dije a Jesús, ya no me importa nada, pongo mi vida a un lado, te quiero a ti. ¿Qué pasó? Gracias. Tenemos un cantante allá atrás. ¿Qué pasó? Que 3 días después, así. ¿Qué pasó? Que yo hago esa oración, una oración, es la primera vez que hago una oración desinteresada. Es primera vez en la vida que yo desciendo el ídolo del cambio, lo pongo a un lado para poner al Señor ahí y decirle, ahora eres tú, ahora te quiero seguir a ti. A los 3 días, estoy en la casa, estoy escuchando alguien está escuchando unas prédicas en la casa de la familia esta venezolana, alguien está escuchando unas prédicas, yo escucho las prédicas y yo digo, wow, está interesante eso habla como de Dios, pero de una cosa diferente. Y me voy al cuarto y empiezo a escuchar las prédicas, y yo antes no escuchaba 30 minutos máximo 30 minutos de prédica, porque después eso me aburría. Pero ahora escuché 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas escuchando prédicas. Eso nunca yo lo había experimentado. Pero las prédicas no eran acerca de mí o de cómo Dios me iba a bendecir o cómo Dios iba a cambiar mi vida, cómo Dios me iba a prosperar. No, eran acerca de Él. Y recuerdo que en un momento dado el pastor habló acerca de un alineamiento, de poner en línea tu vida con Dios, y también habló de algo que yo nunca había escuchado. Nuevamente repito, este es mi testimonio, así lo viví, así lo cuento. Él habla de la homosexualidad como un espíritu. Yo nunca había escuchado eso. Y lo repito, es mi testimonio, no quiere decir que todo el mundo está endemoniado, esto aplicaba para mí. Cuando él dice eso, yo dije, wow, yo nunca había escuchado esto. Yo pasé 7 años por psicólogo, hice tantas cosas que hice, yo jamás había escuchado esto. Y en eso, al finalizar a las 3 de la mañana, cuando me voy a acostar, yo dije, voy a hacer una oración. ¿Quién quita? Y digo, Señor, apropiándome de todo lo que escuché aquí, dije, Señor, en el nombre de Jesús yo alineo mi cuerpo a mi alma a mi espíritu, Espíritu Santo. Yo restauro el diseño original por el que tú me creaste, echo fuera este espíritu de homosexualidad que quiso destruirme toda mi vida, y oro por mi esposo y por mis hijos en el nombre de Jesús. Amén. Yo digo, pero ¿qué oración? ¿De dónde salió esta oración? Yo no era un hombre de oración, les estoy contando cómo estaba yo perdido. Yo no era un hombre de oración. Y yo digo, ¿qué es esto? Y en eso sentí como si un switch, me fue pasado un switch aquí en el pecho, una cosa simple. Y dije, ok, aquí pasó algo. Tomo mi teléfono, que es una biblioteca de pornografía homosexual, y por la primera vez me doy cuenta que no siento nada. Allí, en ese momento, escucho la voz de Dios por primera vez diciéndome, ahora ve y cuenta a todos lo que yo hice por ti. Amén. Dios es bueno. Ahora, fíjense algo, este milagro ocurrió cuando ya no me importaba. El milagro ocurrió cuando ya no lo estaba buscando. El que quiera guardar su vida la perderá, yo la perdí, pero el que la pierda por causa de él, la encontrará, la hallará en él. No fui yo el que la halló, él consiguió una nueva vida en él. A partir de ese momento yo comprendí también que Dios no estaba buscando que yo cambiara. Dios sabía que yo nunca iba a poder cambiar. Dios lo que estaba buscando era mi corazón. Amén.
Y mucha gente me dice, Carlos, mira, yo te estoy contactando porque yo quiero cambiar como tú cambiaste. Yo le digo, no, pero es que yo no cambié. Yo lo que hice fue morirme y Él me hizo nacer de nuevo. Porque en mi fuerza todo lo intenté, nada me sirvió. Ahora, hay algo muy importante. Yo viví un milagro, ¿cierto? El pueblo de Israel también vivió milagros como ninguna otra generación. Dios sacó a ese pueblo cuando lo sacó de Egipto con milagros, con las plagas, con el ángel de la muerte, con todo. Y abrió el mar y la columna y el maná y todo. Milagros como nunca nadie había visto. ¿Pero qué pasó? Porque no habían cambiado su forma de pensar, en sus corazones querían volver atrás. Entonces, milagro sin renovación de la mente no sirve. Yo viví un milagro, pero era necesario la renovación de la mente. Yo recuerdo que unos días después, y por eso hago el énfasis de que tengan preguntas para el final, aunque no voy a decir más nada. El caso es que unos días después yo me acerco a mi ex y le quiero comentar lo que me pasó, porque era lo que él estaba buscando también, que los dos queríamos cambiar. Y cuando yo le comento, esto que voy a decir tiene un propósito, ¿ok? Cuando yo le comento esto, él me escucha, me toma por la mano y me lleva a la habitación y me posee, ¿ok? Me posee, lo voy a decir así. Cuando él está en la penetración, cuando me está penetrando, yo siento por la primera vez en mi vida asco. Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo yo? Esto es sexo con excremento. El excremento sale por detrás. Esto no tiene sentido. Y todas las imágenes vinieron a mi mente todas las veces que accidentes con excremento pasaron en mi vida sexual. Es como que si unas escamas cayeron de mis ojos y pude ver dónde yo me encontraba. Era primera vez en mi vida que yo sentía asco y hasta ese momento yo me había acostado con más de 600 hombres. Sí, me acosté con 600 hombres porque no tenía asco. Pero en ese momento tuve asco. Y yo dije, ¿saben qué? Se acabó. Yo le dije a él, mira, se acabó. Ya yo no pertenezco al equipo. Yo me voy. Esto no tiene sentido. El Señor hizo algo en mí. Y si yo no quiero que esto vuelva, si yo no quiero que lo que salió vuelva, yo necesito llenarme de la palabra y llenarme de la verdad. Amén. ¿Qué pasa? Aquí en ese momento yo empiezo a profundizar en la palabra, pero empiezo a profundizar desde una posición. Yo le digo a Dios, Señor, ¿sabes qué? A partir de ahora, yo renuncio a lo que conozco acerca de ti. Yo renuncio no a ti, pero Jesús, yo renuncio a lo que conozco de ti. Dios Padre, renuncio acerca de lo que conozco de ti. Espíritu Santo, yo renuncio a lo que conozco de ti. No estaba renunciando a Dios, estaba renunciando a lo que conocía acerca de Dios. Y esto es importante y les voy a pedir, presten atención a lo siguiente. Aquí tengo mis notas. Ok, voy a compartir con ustedes varios puntos que yo considero importantes. Fíjense, si ustedes se fijan, en la historia que les compartí, yo estuve en 3 etapas, ¿cierto? Fui ateo homosexual, no conocía a Dios, Dios no me importaba. Segundo, fui cristiano que luchaba con la homosexualidad. Y tercero, fui alguien que torció la palabra para ajustarla a lo que sentía. ¿Lo ven? Pasé por 3 etapas. La primera porque no conocía a Dios, la segunda porque no entendía la palabra y la tercera porque me había frustrado de no escuchar una respuesta, de no recibir algo diferente. ¿Qué ocurre? Hoy día entiendo que después de tener ese milagro, ese encuentro con Dios, ocurre que yo me enfoco en la renovación de la mente. Como lo dije, un milagro sin renovación no es nada. La continuidad de un milagro se encuentra en la renovación de la mente. ¿En qué me enfoqué yo en comprender? O mejor dicho, ¿en qué se enfocó el Señor en hacerme comprender? Habían 3 puntos muy importantes y me gustaría, aleluya, se hizo la luz. Y me gustaría que tengan sus teléfonos o sus Biblias a las manos, ¿ok? Para que busquen versículos porque vamos a leer bastante. Lo que les voy a compartir va a ser de bendición. Ok, ¿cuántos acá hemos escuchado acerca del perdón de Dios? Amén. Hasta el cansancio, ¿cierto?
y nos dicen todo el tiempo que Dios nos perdonó, que Dios nos perdonó, que Dios nos perdonó. Y estamos todo el tiempo hablando del perdón de la cruz, que en la cruz el Señor nos perdonó. Yo les voy a compartir ahorita unos aspectos generales acerca de lo que funcionó conmigo, de lo que esta comprensión me dio, y luego entonces vamos a ver cómo aplica esto a los tres grupos. A la persona que es homosexual, que no le interesa Dios, como yo lo fui al principio, a la persona que está dentro de la iglesia luchando y que, para decirles, hasta la fecha, desde compartir mi testimonio, más de 12,000 personas me han escrito pidiéndome ayuda dentro de las iglesias. Cristianos diciéndome: yo no sé qué hacer con lo que siento, he luchado por cambiar, me identifico contigo, ¿qué puedo hacer? 12,000 personas a nivel mundial. Eso me deja saber que hay de todo en la iglesia, pero no todas las personas se sienten cómodas de hablar. ¿Okay? Y el tercer grupo es aquellas personas que tuercen la palabra para ajustarla a lo que sienten. Entonces, primero les comparto unos fundamentos y luego vamos a ver cómo esto aplica para los tres grupos. ¿Ok? Primer punto, el perdón. Me gustaría que buscaran un pasaje. Está en Hechos 26, 18. Hechos 26, 18. A ver, ¿quién aquí ha cometido pecados tan vergonzosos que tú quisieras que nadie nunca se enterara? Y los que no levantan la mano son mentirosos. Todos acá hemos cometido algo de lo que nos avergonzamos y no queremos que nadie sepa. Todos hemos hecho algo, hemos pensado algo, hemos hecho algo que no queremos que nadie sepa. Sabemos que Dios nos perdonó, amén. Pero ese pensamiento de pecado viene de vez en cuando, ¿cierto? A hablarte, a decirte: si la gente supiera, si la gente supiera lo que tú has hecho, si la gente supiera solamente quién tú eres de verdad. Ahí te presentas como cristiano, pero si la gente supiera. Y ese mensaje de acusación viene a tu mente, de vergüenza, de culpa, de condenación, ¿cierto? Ok. Sabemos que en la cruz el Señor llevó nuestros pecados y nos dicen muy a menudo que, como le dijo a la mujer atrapada en el acto de adulterio: vete y no peques más. Y me decía a mí: vete y no peques más. Vete y no peques de nuevo en aquello que cometiste. No hagas de nuevo lo que ya hiciste. No lo hagas de nuevo, no lo hagas de nuevo. ¿Y qué pasaba? Que mientras yo más pensaba en no hacerlo, más lo hacía. Ahora, en Hechos 26, 18, vemos un pasaje donde el Señor Jesús se le presenta a Pablo y le dice para qué lo está llamando. Me gustaría si alguien puede leerlo. Adelante. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de tinieblas a la luz, De tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás, de la potestad de Satanás a Dios. Repito, para que reciban por la fe que es en mí, ¿qué cosa? Y herencia con los santificados. Gracias. Fíjense allí, el Señor le está diciendo: te estoy llamando para que le indiques a mi pueblo que ya los perdoné y que quiero que reciban el perdón de pecado. Recibir allí en griego quiere decir que tomen, que agarren, que se apropien del perdón de pecado que le estoy dando. Pero quiero que enfoquen ahora en la palabra perdón. Siempre pensé que perdón era Dios diciéndome: te perdono y no me vuelvas a cometer estos pecados que están acá. No los vuelvas a hacer, no los vuelvas a hacer. Siempre de una u otra manera tenía la conciencia del pecado que yo había cometido. ¿Ok? Ahora, resulta que la palabra perdón allí en griego es áfesis. Y áfesis quiere decir perdonados dejándolos como si nunca hubieran cometido lo que cometieron. Entonces, hace ratito te dije: ¿recuerda ese pecado que hiciste, que te avergüenza, que quisieras que nadie lo conociera? Te pregunto en este momento: ¿cómo te sintieras tú si nunca lo hubieses cometido? ¿Cómo te sintieras respecto a ti mismo? ¿Cómo se siente? Imagínate un momento, imagínate nada más que nunca has cometido eso, que nunca has cometido ningún pecado de los que has cometido contra Dios. ¿Cómo se siente? ¿Se siente bien? ¿Se sienten limpio? ¿Se sienten ligeros? ¿Sí? Felicitaciones, así de limpios lo dejó el Señor en la cruz. Amén. Para mí,
Para mí esto era muy importante. Para mí era muy importante, ¿por qué? Porque yo tenía mi historial de pecado era demasiado grande. Mi pergamino, mi rollo de pecados era demasiado grande. Y entonces todo el tiempo estar pensando en los pecados que había cometido me atormentaba. Pero ahora el Señor me estaba diciendo, te dejé como si nunca los hubieses hecho. Amén. No porque no los hubiese hecho, los hice todos, sino porque Él los llevó en la cruz. Jesús era inocente, pero murió como culpable. ¿Sí? ¿Para qué? Para que nosotros, siendo culpables, viviéramos como inocentes. Viviéramos aquí, no en el cielo, acá. Para que nos consideráramos a nosotros mismos como Él nos considera. Amén. Ahora, hay otro punto acá. Dígale que no estoy. Aquí hay otro punto. El asunto con el perdón es que Dios te está dando una buena noticia. Dios te está diciendo, te dejé como si nunca hubieses hecho lo que hiciste. El punto acá es que como ya Él no es mejor dicho, como ya yo no soy mi Señor, sino que mi Señor es Él, ya yo no le disputo. Él me dice que Él me perdonó y me dejó como si yo nunca hubiese hecho nada, yo le digo, amén. Ya yo no le discuto, no digo, no, Señor, pero es que yo me siento mal, que yo me siento sucio, que mira lo que es. Y a Él, ¿qué le importa lo que yo diga? ¿Aquí Dios le pidió opinión a alguien para escribir la Biblia? No, Él escribió. Él llevó a cabo todo el plan sin preguntarte. Él te está diciendo, te perdoné y te dejé como si nunca hubieses hecho nada. A ti te corresponde aceptarlo y celebrarlo, más nada. Amén. Cuando yo entendí eso y dije, Señor, aquí fue. Este es mi estado, me perdonaste y me dejaste como si nunca hubiese hecho nada. Ahora, ¿qué ocurre? Está en la naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Muchas veces yo escuché acerca de la naturaleza pecaminosa y darle con la naturaleza pecaminosa y decía, bueno, Señor, está tu perdón, pero no entiendo la naturaleza pecaminosa. Me gustaría que vayan a Deuteronomio 30, versículo 6. Deuteronomio 30, versículo 6. Digan amén cuando lo consigan. Ok, ¿quién quiere leerlo? Adelante. Circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Ok, dice Dios, dice Jehová tu Dios que Él circuncidará. ¿Qué cosa? Sabemos que la circuncisión es cortar la carne del miembro. Pero aquí está diciendo Dios, quitaré la carne ¿de dónde? Del corazón. Es una promesa que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para que tú y tu descendencia me adoren y vivan. Amén. Es algo que Él dice, voy a hacer esto y tú podrás finalmente amarme con todo tu corazón y vivir. Ahora, sabemos que en Cristo Jesús todas las promesas son sí y amén. Vamos a Colosenses 2.11. Colosenses 2.11. Este versículo yo nunca lo había entendido. Y ahora creo que van a ver otro sentido. ¿Ok? Cuando lo tengan, dicen amén. Adelante. Cuando Cristo los liberó a ustedes del poder de su naturaleza carnal, fueron circuncidados con otra clase de circuncisión, hecha por Él y no por seres humanos. ¿Qué versión es esta? Palabra para... ok, y pudiéramos buscar en... ¿Esa es nueva traducción viviente, no? A ver, ¿qué otra tienes? Reina Valera, ¿tienes tú cuál? En él, dice, ¿en él también qué? ¿Fuisteis o serán? Fuisteis. Fueron liberados, fuisteis. Es algo que ocurrió, no es algo que va a ocurrir. Dice, ¿fuisteis liberados de qué? Ajá, no hecha de mano. No hecha a mano. ¿Cuándo? Cuando les quitó al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Y nueva traducción viviente, por eso creo que esta no es nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente dice, al quitar de ustedes la naturaleza pecaminosa. Amén. Ajá. Fíjense ustedes, Dios hizo una promesa y en Cristo Jesús la cumplió con respecto a la naturaleza pecaminosa. Yo pasé años luchando con la naturaleza pecaminosa porque no había entendido que en Cristo Jesús había sido quitada.
No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra y ya yo no le discuto. Amén. Entonces, yo decía, pero Señor, ¿por qué creí tan mal? Estuve atado al pecado por causa de creer mal la palabra, no porque el pecado tuviera fuerza. Romanos 6:6 también lo dice, Jesús rompió el poder del pecado en nuestras vidas. Ahora, lo dije hace ratito, en Jesús somos una nueva criatura, ¿sí? Dios también dice que Él nos hizo su templo. Ok, para Dios poder hacernos su templo, Él tenía que quitar la naturaleza pecaminosa, porque Dios no puede habitar con el pecado, ¿cierto? Ahora, cuando la palabra dice que Él nos hace su templo y que Él nos hace una nueva criatura, esta nueva criatura fue hecha de nuevo, pero esta vez no fue hecha con naturaleza pecaminosa, sino con otra naturaleza. ¿Alguien sabe de qué fue hecha la nueva criatura? Porque somos creados de nuevo, ¿cierto? ¿Alguien sabe cuál es la sustancia de esta nueva criatura que fue creada en la resurrección? En la cruz fueron los pecados, pero en la resurrección es la nueva vida. Amén. Ok, vamos a 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9. Yo nada más les estoy dando buenas noticias. Son cosas que Dios ya hizo. A nosotros nos toca creerlas. Amén. Ok, en la cruz quitó todo el pecado, nos dejó como si nunca lo hubiésemos hecho, nos quitó la naturaleza pecaminosa, pero al hacernos de nuevo nos dio una nueva naturaleza. ¿Quién lo tiene? Sí. Sí, no, pero léelo en esta, ¿está bien? A ver qué dice. Ninguno que sea hijo de Dios continúa en el pecado, pues tiene la nueva vida que Dios le dio y por esto no puede seguir pecando. Ok, vamos a leer otra versión. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. El nacimiento de Dios permanece en él. No puede pecar. Ok, porque es nacido de Dios. Que me lo sé de memoria. Dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjense algo allí. Nosotros somos todos seres humanos porque nos parió una vaca, un elefante, un tiburón. Somos seres humanos porque provenimos de seres humanos, ¿cierto? Aquí nadie decidió qué ser. Sencillamente naciste, pues naciste con la naturaleza que traías, ¿cierto? Dios te está diciendo allí, si tú naciste de Él, tienes su simiente. La palabra simiente en griego es esperma, semen. Y Dios está diciéndote, si naciste de mí, tienes mi genética. Tu nueva criatura tiene mi propia naturaleza. Y por esa razón Dios puede venir a vivir en nosotros, porque somos compatibles a Él, hechos con una naturaleza incorruptible, la suya. Dios no te está dando una orden, te está avisando lo que Él hizo. Si eres una nueva criatura, fuiste creado de nuevo con su propia naturaleza. Amén. Ya yo no le discuto a Dios. Antes yo le discutía, ya yo no le discuto. Él lo dice, yo lo acepto. Ahora, ¿quiere decir esto que por causa de eso ya no vamos a pecar? Seguimos pecando, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el punto acá? Somos espíritu, alma y cuerpo. Esto que les estoy compartiendo, el perdón de pecados, el quitar la carne, el hacernos nacer de nuevo con su propia naturaleza, es una realidad en el espíritu. El alma no tuvo esa renovación. Es por eso que la palabra en Romanos 12:2 nos invita a renovar el entendimiento en función de lo que ya pasó en el espíritu. Lo que quiere Dios es que pienses ahora, ya no en función del pasado, no en función de las tentaciones, no en función de lo que hayas vivido, sino en función de lo que Él hizo en el Espíritu. Y que comiences a considerarte a ti mismo como Él te considera en Jesús. Esa es la clave del fundamento del Evangelio. Lo que el Señor hizo en la cruz y lo que el Señor hizo en la resurrección. Evangelio sin cruz ni resurrección no es evangelio. Y lamentablemente, en mi caso, pasé muchísimos años enfocado en un evangelio de cruz. Me decían, Él murió por ti, Él murió por ti, Él murió por ti, pero nunca había entendido lo que Él había hecho en la resurrección. Nunca había entendido que Él me había hecho nacer de nuevo con una naturaleza santa. Cuando yo comprendo esto, entonces el Señor me muestra
más adelante. Él me lo dijo, de hecho, me lo dijo antes. Me dijo al principio de mi encuentro con él, me dijo, para mí nunca has sido homosexual y nunca más podrás serlo. Cuando él me dijo eso, yo le dije, Señor, es demasiado simple lo que me estás diciendo. Yo tengo años, décadas luchando con esto, para que tú me digas que yo nunca he sido y que nunca más podré serlo. Ahora, me tomó 4 años para comprender eso. 4 años para comprender que por causa de la cruz, delante de Él, yo nunca había estado ahí, nunca había sido homosexual y por causa de la resurrección yo no podía hacerlo de nuevo. Cuando fijé mis ojos en su palabra, en lo que Él decía y no en lo que yo sentía, ahí hubo libertad. Amén. Ahora, ¿cómo hago yo de forma práctica? ¿Cómo aplico esto que les estoy compartiendo de forma práctica? Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Vamos a ver. Lo vamos a leer en Reina Valera 60 y lo quiero leer también en otra versión. ¿Ya lo tienen? Amén. Ok. Mi asistente aquí. Digo, pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok, aquí les digo algo. Aprendí yo eso, a tener cuidado con las traducciones. Yo no tomo todas las traducciones así sin filtro porque a final de cuentas son traducciones de un original que era en otra lengua. Entonces, si ustedes hablan otro idioma, busquen el texto que les interesa en otros idiomas, en otras versiones, traten de entender el contexto completo. ¿Ok? Fíjense que allí dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hay un enemigo que todavía va a estar allí en nosotros hasta que nos muramos. Y ese enemigo es la carne. No es la naturaleza pecaminosa porque la palabra te muestra que fue quitada. Pero hay como un parásito que está pegado a ti, que va a quitarse cuando mueras. Ese parásito es la carne. El problema con la carne es que ella tiene deseos. El Señor te está diciendo, mantente en el espíritu en quien yo te digo que tú eres y no vas a obedecer los deseos de la carne. No te está diciendo tus deseos. Te está diciendo los deseos de la carne. El problema es que te los has apropiado, has pensado que son tuyos. Pero si tú comprendes realmente quién eres en el espíritu, donde no tienes pasado y donde tu presente es la naturaleza de Dios en ti, tú comprendes que ese deseo no viene de ti. Amén. La carne, el problema acá es que la palabra dice que tiene deseos, no pensamiento, dice deseos. ¿Cuál es la diferencia entre un pensamiento y un deseo? El pensamiento es acá y el deseo se siente desde los pies hasta la cabeza, ¿cierto? Y ahí te está diciendo, la carne tendrá deseos pecaminosos, deseos carnales. Pero si tú te mantienes en el espíritu, no los... Ahí dice satisfagáis, pero voy a leer Reina Valera 2015. Dice, esto es una afirmación, no es una orden. Dice, anden en el espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Te está diciendo, si te mantienes tu mente en la realidad del espíritu, no vas a cumplir lo que la carne desea. Ese versículo se lo está diciendo a los cristianos, porque somos los únicos que podemos andar en el espíritu. Pero ¿por qué no los clarifica? Porque en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestra alma, todavía hay sensaciones. Entonces, ¿cómo aplico yo esto de forma práctica? Cuando a mí cuando pasa, digamos que pasó un chico y se parece a alguien con el que yo estuve en el pasado, o me llega un recuerdo, o me llega un deseo, cuando eso ocurre, que siento la tentación, porque ahí dice que es un deseo carnal, lo sientes. Cuando yo siento eso, en ese momento que estoy sintiendo, yo tengo dos opciones. Me alineo con el deseo, me siento culpable, me siento un hipócrita porque estoy sintiendo, no, o me alineo con lo que él dice. Cuando ese deseo llega y yo estoy sintiendo que es como una efervescencia, que parece que tienes que cometerlo, que tienes que cometer esos 4 pasteles que están ahí delante de ti, que sabes que siente que quiere frenar y no puede, o que tienes que ver pornografía, o que tienes que... Cuando esto está ocurriendo, allí yo sencillamente digo, Señor, te doy gracias, porque tú dices que me perdonaste y me dejaste como si eso que me están recordando, yo nunca lo he hecho. Yo nunca he estado ahí. Segundo,
tú me diste una nueva naturaleza que es la tuya, la cual no puede producir este deseo. Así que esto no viene de mí, carne, te callas. Y tú vas a ver que en ese momento, esa euforia de la carne, como no tiene cómo agarrarse del espíritu, se desinfla. Y lo que parecía tener poder, lo pierde completamente. El punto acá, lo que es difícil de esto, es que la tentación la sientes, la verdad no. La verdad de Dios, la identidad de Dios no se siente. El problema es que cuando llega la tentación, cuestionamos la verdad por causa de lo que sentimos. Cuando lo que hay que hacer es cuestionar lo que sentimos por causa de la verdad. Amén. Entonces, cuando llega la tentación, en lugar de decir, pero si tu palabra dice, Señor, ¿por qué estoy sintiendo esto? Estás cuestionando la verdad por causa de la palabra. Muy diferente cuando tú dices, Señor, estoy sintiendo esto, pero tu verdad dice que yo nunca estaba ahí. Tu verdad dice que yo no tengo naturaleza pecaminosa. Tu verdad dice que tú me diste tu propia naturaleza en mí. Esa es mi verdad, Señor. Así que esto se calla. Aleluya. Nada importa lo que siento. Amén. Y te vas a dar cuenta que vas a vivir en victoria delante de las tentaciones cuando dejes de identificarte con ellas y te identifiques con lo que Él dice. Cuando Adán y Eva estaban en el Edén, antes de caer, todo funcionaba por la palabra de Dios, ¿cierto? Dios decía, sea la luz se hacía, sea la tierra se hacía, todo en función de lo que Dios decía. Le dijo a Adán, nombra los animales, los nombraba o le discutía. Los nombraba. Él no le discutía a Dios, él no decía, no, yo prefiero nombrar las estrellas. Él no decía eso. Él obedecía la palabra. Cuando caen en pecado, inmediatamente podemos ver a Adán diciendo, me vi desnudo y me cubrí, tuve miedo y me escondí. Es decir, ya no es tu palabra, ahora es lo que yo siento. Ya no es lo que tú dices, ahora es lo que yo percibo. Y eso lamentablemente es la herencia que Él nos dio, ese reino de sensaciones. Hoy día, si estamos en Cristo Jesús, podemos pasar de ese reino de sensaciones de vuelta al reino de la palabra, donde sencillamente nos alineamos a lo que Él dice, poco importa lo que se sienta. Y vas a ver cómo las sensaciones se alinean, cómo el Señor va trabajando tu alma, cómo el Señor va trabajando en cualquier herida que tengas allí en la medida en que tú se la vayas entregando. Y vas a vivir en libertad. Amén. Ahora, ¿por qué les quise compartir todo esto de esta manera? Porque entiendo que aquí hay muchos líderes y pastores, amén, ¿cierto? Bueno, y si no, por fe, amén. Si tú te apropias de estas verdades profundamente en tu corazón, cuando alguien te llegue, un cristiano te llegue a ti diciendo, estoy luchando con esto, tú vas a comprender que esa persona está luchando. Si es cristiano, está luchando porque no ha comprendido la verdad. Todos los años que yo pasé en la iglesia luchando, yo luchaba contra el pecado porque yo no sabía lo que él había hecho con mi pecado. Yo luchaba contra la naturaleza pecaminosa porque yo no sabía que él le había quitado. Yo luchaba por obedecerle porque yo no sabía que él me había dado su naturaleza, la cual quiero obedecerle. Yo luchaba por algo que ella había logrado. Entonces, les dije que hay 3 grupos, ¿cierto? Estos 3 grupos, vamos a tratar con el primer grupo. El primer grupo es las personas que se encuentran dentro de tu iglesia, que están luchando con temas sexuales y que te piden ayuda. Primero, para que se abran contigo, es necesario que seas vulnerable. Cuando yo hice este video explicando mi testimonio, más de 12,000 personas, más de 1,000,000 de personas lo vio y más de 12,000 personas me escribieron en privado pidiéndome ayuda. ¿Por qué me piden ayuda? Porque dicen, este me entiende, no me va a juzgar. Este me entiende, no me va a señalar. Este me entiende, puedo abrirme con él. Cuando he visto líderes, no explicando que caí en pecado, no. Cuando tú dices, yo viví esta lucha, yo pasé por esta situación, yo sé lo que es sentir. Cuando tú eres vulnerable, tú vas a ver cómo la gente se te acerca y se te abre respecto a lo que están luchando. Entonces eso es como un tip. Yo no los conozco a ustedes, no sé cómo lo hacen, pero es un tip. He visto que cuando las iglesias, los líderes son vulnerables, las personas que están en situaciones se abren. Amén. Ahora, cuando una persona que se encuentra dentro de la iglesia luchando con homosexualidad se abre contigo, hasta la fecha he podido hablar con más de 4,000 personas en esa posición, ¿ok? Y ellos, en la gran, casi no sé, el 99%,
se encuentran haciendo de su deseo de cambio un ídolo. Un ídolo. Lo primero que yo les explico es ese ídolo. Cuando me cuentan toda su historia, sus traumas, su drama, que abusaron de ellos, que fueron violados, lo que sea que me cuenten. Luego que yo los escucho, yo les digo, les pregunto, y les digo, ok. Y me imagino que lo que tú más quieres es que Dios te cambie. Me dice, sí, yo quiero que Dios me cambie. Y les pregunto, ¿y hace cuánto tienes a Dios pidiéndole que te cambie? No, tengo 10 años pidiéndole que me cambie. Ok. ¿Y cuántos años me dijiste que tienes viendo pornografía y desde que viviste lo que viviste? Me dice, no, tengo 15 años viviendo en pornografía. Ok. Tomen nota de este versículo. Proverbios 4:23. Esto yo se los explico a ellos para que comprendan el absurdo del ídolo del cambio. Proverbios 4:23 es un versículo bien conocido. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él, esta iglesia está educada. Amén. Porque de él mana la vida. La palabra también que es traducida allí como corazón puede ser traducida como mente. La palabra original en hebreo es lev y puede ser traducida como mente. Dice, sobre todo cosa guardada, guarda tu mente. Y yo le digo a ese muchacho, tú me estás diciendo que tú tienes 10 años pidiéndole a Dios que te cambie. Yo entiendo tu deseo, yo lo viví. Yo le digo, pero tienes 15 años depositando pornografía en tu mente, depositando cualquier tipo de barbaridades en tu mente. Tu fuente de vida tienes que comprender que está contaminada. Y que incluso tu deseo de cambiar también está contaminado. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que yo le decía a Dios, Señor, cámbiame, cámbiame, que me gusten las mujeres como me gustan los hombres. Imagínate. Le estaba diciendo a Dios, maldíceme, pero de otra manera. ¿Por qué? Porque yo era un enfermo por las mujeres, por los hombres. Entonces le estoy pidiendo ahora quiero ser un mujeriego. Era absurdo. ¿Sí se dan cuenta? Era absurdo. Yo vivía en un constante estado de fornicación mental y físico y le estoy diciendo a Dios, cambia esto hacia mujeres. ¿Pero por qué pido esto? Por causa de la basura que yo tengo en mi mente. Entonces, cuando yo les digo a ellos, tú te das cuenta que has entendido mal el tema de guardar tu mente. No la has guardado, la tienes llena de basura. Tu deseo de cambiar, aunque pueda parecer muy piadoso, está podrido. Necesitas rendirlo. Necesitas rendirlo. El que quiera guardar su vida la perderá, el que la pierda por causa de él la encontrará. ¿Has estado enfocado en tu vida hasta este momento? ¿Sí? Me dicen sí. Creo que es el momento de perderla, ¿no? Y dice, ok, la rindo. Pongo a un lado mi vida, lo quiero a él. Entonces, aunque tengan 15 años en la iglesia, ya les voy a contar un testimonio, esa persona necesita rendir su deseo de cambiar. Luego de eso, entonces le digo, vamos ahora a conocer profundamente lo que él hizo por ti. Y les pregunto a los muchachos, que tengo muchísimos casos, les digo, ¿qué entiendes tú que Jesús hizo por ti en la cruz y en la resurrección? ¿Cuáles son sus respuestas? Murió por mí en la cruz, llevó mis pecados, me dio vida eterna, tomó mi lugar. Y yo le digo, sí, muy buena respuesta. Y ahí les pregunto, ¿y qué entiendes tú que Él hizo por ti en la resurrección? Porque todo eso es relacionado a la cruz. Ahora, ¿qué entiendes tú respecto a la resurrección? No hay respuesta. No hay nada. No hay profundidad, no hay nada. Yo les insto, porque cuando preguntas sobre la cruz te la responden rapidito. Los pecados, los pecados, los pecados. Eso es una conciencia de pecado. Pero cuando les pregunto de la resurrección no hay nada. Y la verdad es que la cruz fue un momento en el ministerio de Jesús. Pero nuestro Redentor hoy vive. Amén. Él murió y resucitó. Él está vivo. Nuestra nueva identidad se encuentra en su resurrección. Por la cruz nos puso en la paz con Dios. ¿Verdad? Nos reconcilió con Dios, pero en la resurrección nos dio una nueva identidad. Entonces, cuando yo les pregunto eso, les digo, mira, creo, sin entrar más a profundidad, creo que tu problema no es sexual. Se lo digo de frente, tu problema es incredulidad. Si tú has creído en Dios y vienes a la iglesia y estás luchando con el pecado, yo creo que tu problema es que tú no has comprendido realmente lo que el Señor hizo por ti. El problema no es el pecado, el problema es que no has comprendido la transformación que Él hizo en ti. Y ahí empiezo, cruz y resurrección. Y lo que les estoy compartiendo a ustedes, Hechos 26:18, Áfesis, la naturaleza pecaminosa, la nueva naturaleza. Le dije, te estoy dando puras buenas noticias de lo que Dios hizo contigo. Hace unos días estuve en una reunión con un chico, una señora, una muchacha, se organizó, hizo lo imposible porque yo estuviera en ese sitio y que el muchacho viniera a tomarse un café conmigo.
Él dice, es que él necesita, es que él todavía no ha soltado, él todavía tiene una esperanza de cambiar. Él sigue, él luchó muchos años, ahorita está viviendo con su esposo, con su novio, pero él quería cambiar. Y la última vez que hablé con él, él quería. Entonces ella se organizó para que él estuviera allí. Y gracias a Dios él estuvo. Y cuando yo le estoy hablando con él, él me dice, mira, la verdad es que yo hice escuela de misiones, estudié teología, pedí ayuda, pedí consejería, fui a terapia de conversión y nada me sirvió. Lo intenté y yo no entiendo por qué Dios no me respondió. Entonces le pregunto a él, digo, sí, ¿y fuiste misionero? Sí, fui misionero, yo compartí el evangelio, yo le decía a la gente que Dios lo podía cambiar, pero mira, es mentira. Yo le digo, sí, ¿y qué evangelio compartías? Me dice, bueno, que Jesús murió por nosotros. ¿Y qué más? ¿A dónde lo quiero llevar? A la resurrección. Les quiero hacer una encerrona para llevarlo a la resurrección. Y les digo, ¿y qué entiendes de la resurrección? No entiende nada. No entiende nada. Entonces ahí le digo, mira, vamos a agarrar la Biblia. Te voy a anunciar unas buenas noticias. No te voy a dar órdenes. Te voy a anunciar algo que estoy seguro que nunca has escuchado. Y ahí le presento la cruz, la resurrección, el perdón, la circuncisión de la naturaleza pecaminosa y la nueva naturaleza que tenemos en Dios, que es la propia genética de Dios en ti. Cuando tú entiendes eso, tú vas a comprender que en esa nueva identidad no hay pecado. Ese muchacho estaba tan contento que se le salían las lágrimas. ¿Y saben qué? Al día siguiente me dijo, Carlos, ¿cómo puedo hacer para terminar con mi novio? Yo no le dije que terminara con el novio. La verdad en él y Espíritu Santo empezó a darle convicción de pecado. Pero no fui yo. Yo solamente mostré la verdad. ¿Amén? Entonces, eso es lo que yo hago con las personas en esta situación. Tengo otra chica, ella era de una iglesia bautista, me dijo que un día vio el testimonio, ella era hija de pastores, ella ya se había cansado, se había ido al mundo, tenía una novia, rompe con la relación de 3 años con su novia, viene a un encuentro, nos tomamos un café y cuando estamos hablando, yo le vuelvo a mostrar esto, el ídolo del cambio. Le dije, ¿cuánto tiempo tienes pidiéndole a Dios que te cambie? Desde que me di cuenta, desde que sentí esto, le estoy pidiendo que me cambie. Ok, 15 años, sí. ¿Y cuántas cosas has hecho en esos 15 años que tú sabes que no le agradan a Dios? Me dijo muchísimas. Ok, le explico el ídolo del cambio. Luego de eso le digo, es hora de renunciar y enfocarte solamente en conocerlo a Él sin que te importe lo que Él pueda hacer contigo. Me dijo, ok, nunca lo había visto así, hoy rindo mi vida y que la encuentre en Él. Amén. La muchacha se puso a estudiar lo que le compartí acerca de la cruz, la resurrección, empezó a profundizar allí y a los 3 días me escribe, Carlos, esto es tan rápido. Yo le digo, ¿por qué? Porque ya no siento nada por chicas, no siento nada por mujeres. Yo decía, y ocurrió cuando no te importaba, ocurrió cuando lo estabas buscando a Él. Amén. Al año fui el testigo de su matrimonio, se casó con su marido y tienen 3 hijos. Eso es una consecuencia de haber puesto su vida en la verdad de Jesús. Amén. Entonces, he comprendido muchísimo, mejor dicho, he entendido muchísimo que a la gente lo que le falta es comprensión del Evangelio a profundidad. Amén. Ahora, yo escribí el libro. En el libro yo profundizo muchísimo más de lo que le estoy diciendo. Muchísimo, muchísimo más. Yo pasé 2 años escribiendo ese libro para darle una herramienta a la gente para que pueda, por un lado, aprender, por un lado, apropiarse de la verdad, pero por otro lado, descansar completamente en lo que el Señor ya logró. Hasta la fecha van muchísimos casos de restauración solamente por el libro y le doy gracias a Dios por eso. ¿Por qué? Porque la verdad yo no puedo decir que es mi libro, no. Lo único que yo estoy haciendo aquí es señalándolo a Él. Mira lo que Él hizo, mira lo que Él hizo, mira lo que hizo en la cruz, mira lo que hizo en la cruz, mira lo que hizo en la resurrección. Él lo hizo, Él te ama, Él te reconcilió con Él. Lo único que quiere es que le rindas el corazón. Yo estoy aquí como una flecha de señalización. Así, ese es mi ministerio. Más nada. Ahora, ¿qué pasa? Muchos de estos personas que me han escrito, hasta la fecha perdí la cuenta, pero van más de 300 que han ya experimentado restauración. Más de 300 personas, solamente por comprender la verdad. Hubo un chico también, y lo voy a contar porque creo que es pertinente. Él vuelve al Señor el año pasado, y estoy orando por él porque él va a comenzar a dar testimonio. Él vuelve el año pasado al Señor, él es completamente homosexual, él vive como homosexual, está disfrutando de su vida, pero vuelve al Señor porque tiene un problema económico. Como el hijo pródigo. El hijo pródigo no volvió porque amaba al padre, volvió porque tenía hambre. ¿Cierto? Entonces, él vuelve al Padre y dice, Señor, yo pongo en pausa toda mi vida. Pongo todo en pausa. Quiero
conocerte de nuevo, quiero volver a ti. Yo rindo todo, quiero conocerte a ti. Pero él no estaba rindiendo la homosexualidad, porque para él esa es su identidad. Resulta que este chico, a los meses, entra en unos videos, resulta que vio mi testimonio, se pone a ver el material que yo comparto allí, pero él dice, yo no estaba buscando esas respuestas y las estaba recibiendo. Compra el libro, empieza a leer y cuando comprende que es una nueva criatura, ahí comprendió que él no era homosexual. Y ya. Yo le digo, bueno, y hubo una liberación y tal. Y me dice, nada. Comprendí que, no soy que soy una nueva criatura, que eso no es parte de mí. Y la gente me dice, hay una muchacha que me dice, ¿tú no tienes miedo a volver atrás? Y dice, ¿pero a dónde voy a volver si yo nunca he estado allí? Él me perdonó. Soy libre. Y nosotros lo conocimos, mi esposa y yo lo conocimos. Ese muchacho está rebosante de gloria, de gracia, de paz, de alegría. Es que dice, es que ya no soy yo, es que él es en mí y ya. Y ni siquiera estaba buscando restauración. Fue solamente comprender lo que el Señor ya había hecho por él. Entonces, cuando yo he compartido con chicos y chicas en esta situación, ellos empiezan a caminar, van bien, pero de repente pueden tener una caída. Cuando tienen una caída, aquí está un punto importante. La caída en la vida, este es mi punto de vista, la caída en la vida del cristiano no refleja su identidad. La caída en pecado refleja su incredulidad. La persona está cayendo porque se está identificando con la tentación, con la carne, con el mundo, con su pasado, pero no se está identificando con la verdad. Entonces, él no cree en la verdad, lo que le hace tambalear. Y entonces, yo le digo, en este momento, le dije, cuando tienes una caída, es el momento ideal para que vengas corriendo al Padre y al trono de gracia, donde conseguirás gracia y misericordia. Si es el trono de gracia, no es el trono de recompensa. Entonces no puedes venir cuando vas bien, vienes cuando vas mal. Las gracias las necesitas cuando vas mal, ¿cierto? Y la misericordia también. Y él dice, vengan con confianza al trono de la gracia. Yo le digo, ahí en ese momento, ven corriendo al Padre, ven corriendo y le, Señor, mira, aquí estoy. Yo sé que tú me perdonaste, yo sé que soy una nueva criatura, pero ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo hice, Señor? Yo me arrepiento, pero muéstrame, ¿por qué lo hice? Quiero entender qué era lo que estaba ahí adentro. Y ahí el Señor te va a decir, te identificaste con tu pasado. Recuérdate que eso no existe. Ah, cierto, Señor, perdóname. Ok, sigo caminando, sigo para adelante. Y ese es el proceso de santificación del cristiano. Amén. Y allí he visto vidas restauradas. Vidas restauradas. Uno de los puntos con respecto a este grupo que está dentro de la iglesia. Ninguno de los versículos bíblicos donde me compartieron acerca de la homosexualidad, ni uno solo, ¿sabes? Lo dice que es una abominación, que no entrarán al reino de los cielos, ni uno solo de esos versículos a mí me sirvió para nada, para nada. Ya yo sabía que eso estaba mal. Lo que sí me sirvió, y vuelvo a lo mismo, fue comprender la gracia, el amor, la cruz, la resurrección, la vida en el Espíritu. Eso fue lo que me sirvió. Esa era la buena noticia. Por otro lado, ¿cuánto hemos escuchado? Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y Esteban. Cuando me decían eso, me decían, Dios creó a Adán y Eva. Y Carlos, yo digo, sí, pero el problema es que me gusta Adán, no me gusta Eva. ¿Qué hago? ¿Estoy roto o qué? O sea, ¿tengo un problema o qué? Y nadie sabía qué decirme. Y me decían, no, pero es que tú sabes que la biología, que el pene, la vagina, la concepción. Y yo decía, sí, yo entiendo eso. Pero yo no sé qué hacer, porque no tengo deseo. Entonces siempre se enfocaron en que yo volviera al diseño original. ¿Han escuchado? El diseño original. ¿Cuántos hemos escuchado esa frase? ¿Y qué es el diseño original? Hombre y mujer, ¿cierto? Bueno, yo les voy a decir algo. Y no me vayan a apedrear. Suelten las piedras. ¿Okay? No me vayan a quemar la hoguera. Para mí, en este momento, el diseño original no es hombre y mujer. Para mí el diseño original no es hombre y mujer y me voy a explicar. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no se divorciaron. Ellos pecaron y de hecho se unieron, ¿cierto? La separación que hubo en ese momento no fue entre el hombre y la mujer, fue entre Dios y la humanidad. El verdadero diseño original que me estaban imponiendo era volver a la mujer y realmente lo que me tenían que ayudar era volver al Padre. Y una vez volvemos al Padre en Cristo Jesús y nos dejamos guiar por Espíritu Santo restaura todo al diseño original. Amén. Entonces, todos ahora sí podemos llevar a la gente al diseño original. Los llevamos al Padre en Cristo Jesús, perdonados, nuevas criaturas y que se dejen guiar por Espíritu Santo y allí el Señor los lleva a convicción de juicio, de verdad y de justicia. Amén.
Es importante tener esta posición de gracia para esta gente que está dentro de la iglesia. Son muchísimos que están luchando por no comprender la verdad. Yo hoy día estoy casado con la mujer más bella del mundo, y me disculpan las otras, pero eso el Señor lo hizo al año. Yo tuve encuentro con Él y al año Él me despertó el deseo de estar con una mujer de forma legítima. Yo nunca había tenido ese deseo. Y a los 3 años conocí a mi esposa y fue increíble. Y yo hoy día ni siquiera puedo decir que soy heterosexual. Yo no soy heterosexual, yo soy mi esposa sexual. Amén. Yo no necesito ser heterosexual. A mí no me interesa que me gusten las mujeres, me interesa a ella. Pero el Señor puso esa conexión. Primero fue en el espíritu, luego conectamos en el alma y en el matrimonio conectamos físicamente, pero fue en ese orden. Pero eso lo hizo Dios. Mucha gente me ha dicho, tu esposa es el sello de tu testimonio. Eso es mentira. Mi sello es Jesús. Amén. Ella es una consecuencia de ese sello y lo mismo para ella. Es igual. Entonces, el asunto es enfocar siempre en el camino a lo que ya el Señor hizo por ellos. Porque el enemigo nos va a recordar lo que nosotros hicimos. Y Dios quiere que recordemos lo que Él hizo. Las buenas nuevas de salvación son las buenas nuevas de lo que Dios hizo por la humanidad, no lo que la humanidad tiene que hacer por Dios. Amén. Esto todo es respecto a las personas que se encuentran luchando dentro de la iglesia. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la comunidad, a las personas que están en la comunidad LGBT defendiendo su identidad? ¿Cierto? Ellos defienden su identidad, promulgan su identidad y la verdad es que yo les entiendo. Lo acabo de decir ahorita. Cuando Adán y Eva pecaron, cayeron. Y luego que cayeron, dejaron de vivir por la palabra para vivir por las sensaciones. La comunidad es gente que no ha conocido a Dios y no tiene otra opción que vivir por las sensaciones. Aquí toditos nosotros, antes de conocer a Dios, vivíamos por lo que sentíamos. Es una vez tienes un encuentro con Dios que entonces puedes pasar al vivir por la palabra porque la palabra cobra sentido. ¿Quién creyó aquí en Dios antes de creer? ¿Quién creyó en la palabra antes de creer en Dios? Nadie. Nadie nunca cree en la palabra antes de creer en Dios. Primero se cree en Dios y luego se cree en la palabra. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se le dirige a este grupo con los versículos bíblicos que la Biblia dice que Dios no te agrada, no se agrada con tu estilo de vida, esa gente no le importa la palabra, no le importa nada, no importa Dios. Lo que le importa es lo que sienten. Y allí, en lo que sienten, defienden esa identidad. Entonces, vamos a hablar de este segundo grupo.